Es noticia España, donde renunció el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, un año después de las graves inundaciones por cuenta de la Dana que dejó 229 muertos solamente en esa región. Mazón había sido fuertemente criticado por la falta de gestión para atender la emergencia y su dimisión abre un plazo de 12 días para que se presente un candidato para sucederle en el cargo. El presidente de la región española de Valencia anunció este lunes su dimisión, un año después de las inundaciones que mataron a 229 personas. ¡Asesino! Carlos Mazón ha sido blanco recurrente de insultos por parte de las familias de las víctimas que lo acusan de haber desaparecido de la gestión de la catástrofe. Miles de manifestantes han participado en las protestas mensuales que desde la tragedia tenían lugar en Valencia para exigir su renuncia. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Mazón, del Partido Popular, dijo haber sido víctima de una campaña brutal y acusó al gobierno central del socialista Pedro Sánchez a haberle escatimado ayuda para perjudicarlo políticamente. El día de las riadas, Mazón estuvo desaparecido 6 horas almorzando con una periodista. Durante ese tiempo, su gobierno se demoró en enviar un mensaje de aviso a los ciudadanos que, según afirman, hubiera podido salvar vidas. Yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí. Según una encuesta publicada hace exactamente una semana por los diarios ABC y Las Provincias, el 75% de los valencianos querían su dimisión. Situación compleja y, como lo acabamos de decir, 229 muertos en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 más en Málaga, para un total de 237 muertos por esta dana que ocurrió el 29 de octubre de 2024. En España, quiero saludar a esta hora a Pablo de Palacio, es abogado y analista político. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta tarde de hoy. Buenas tardes, Hugo, gracias. Pablo, ¿tardó la renuncia de Carlos Mazón? Se esperaba esta decisión desde hace un año, pero solo hasta ahora se conoce esta respuesta debido a la presión de la comunidad que desde el principio de la tragedia lo señaló. ¿Se tardó Mazón? Pues bien, naturalmente se produce por 2 escenarios. Un escenario que es meramente personal y subjetivo del presidente ya en funciones, Carlos Mazón, que no ha soportado más la presión de la opinión pública, sobre todo pues en su máximo esplendor el pasado 29 de octubre con las manifestaciones que hubieron a las puertas del funeral de Estado que se celebró por las víctimas, y otra vertiente que es la vertiente política, evidentemente desde filas de los varones del Partido Popular, partido al que pertenece Carlos Mazón, y tras ver el rechazo que generaba pues la figura del presidente ya en funciones, se propició esta salida. Yo creo que en un primer momento su voluntad no fue esa, tampoco la de la formación política, pero finalmente, evidentemente, ante el rechazo que estaba generando en la opinión pública, pues no le ha quedado otra que dimitir, dar un paso al lado, y además eso pues reforzado con la situación personal que también vive ya el expresidente de la Generalitat todavía en funciones. Desde esa perspectiva, ¿no?, de responsabilidad penal o civil, ¿qué riesgos enfrenta Mazón por esos hechos vinculados a la gestión de la dana en octubre de 2024, en particular por el retraso del envío de alertas a la población? Sí, efectivamente, aquí lo que se está investigando e instruyendo en unas diligencias en el juzgado de instrucción de Valencia es si realmente la actuación del presidente fue conforme a la lex artis, a lo que se denomina las conductas normales y la responsabilidad que se le exige en este caso al presidente de la comunidad en una situación que, aunque fuera por una catástrofe meteorológica, pero que evidentemente hay unos protocolos de actuación que deben activarse y en caso contrario puede incurrir en responsabilidad. En este momento lo que se investiga son una serie de delitos tales como una prevaricación, delitos como homicidios imprudentes y delito también de lesiones por todas las víctimas que sufrieron, tanto víctimas mortales como víctimas que salieron lesionadas de aquellos acontecimientos. Su responsabilidad empezaría, pues digamos, a tener cierta importancia en el momento que se
acabara concluyendo de esta investigación y esta instrucción que realiza el juzgado de instrucción, que realmente se pudo hacer más de lo que se hizo, que no se activaran los protocolos y que el presidente ya en funciones no estuvo donde tuvo que estar. Si eso se acaba acreditando y se acaba concluyendo, evidentemente la responsabilidad penal podría existir perfectamente para el ya presidente en funciones de la Comunidad Valenciana. Sí, justo la semana pasada estábamos recordando, Pablo, que la tragedia empezó hacia las 6 de la mañana, se empezaron a notar los primeros brotes de la inundación, pero solamente hasta las 8 de la noche, es decir, 14 horas después fue que se empiezan a producir las alertas a la gente cuando ya había mucha gente muerta y cuando muchos otros intentaban sobrevivir sujetos de algunas estructuras de su casa, tomando algún tipo de árboles para poder conservar su vida. Pero ¿qué consecuencias podría tener esta renuncia de Mazón para la estabilidad del gobierno autonómico y para la imagen del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Pablo? Pues bien, evidentemente desde el punto de vista político tendría un gran peso, ¿no? Tal vez llega tarde, tal vez la dimisión en este caso llega en un momento en el cual, pues, digamos, la opinión pública ya está muy descontenta, tanto con la gestión realizada por el presidente ya en funciones como por el partido al que pertenecía, pero hemos de recordar que en la Comunidad Valenciana, en las Cortes, en este caso, no se han convocado elecciones, no se ha disuelto las Cortes y, por lo tanto, ahora se abre un periodo, como bien comentabais, en el cual van a tener que, con sus aliados de gobierno, volver a nombrar un posible candidato a la presidencia. Eso hace que en este momento la continuidad del partido, al menos en las Cortes y al mando de la presidencia de las Cortes, pues sea en estos momentos indudable, sea de continuidad, pero evidentemente genera una crispación política, una crispación en la opinión pública, porque ve cómo después de un año de la Dana llega ahora esa dimisión y no llega una dimisión mediante la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones y, por lo tanto, obtención de la palabra por parte de la ciudadanía, sino que llega pues dando un paso al lado, pero un paso al lado parcial, porque continúa estando, en este caso, el Partido Popular al mando de la Comunidad Valenciana y con los socios de gobierno, con Vox, tendrán que decidir si hay un candidato alternativo en los próximos 12 días hábiles. Sí, Pablo, Mazón presentó su renuncia este lunes, pero seguirán funciones hasta que se publique el nombramiento de su sucesor. ¿Qué implicaciones tiene este periodo intermedio para su responsabilidad legal frente a este tema? Su responsabilidad respecto de los hechos de la Dana son exactamente los mismos, haya dimitido o no haya dimitido, porque en el momento en que se produjeron él era presidente y por lo tanto tenía pues unas responsabilidades que no podría haber eludido y que de constatarse realmente que se eludieron, pues pueden acarrear una serie de responsabilidades. El periodo que se abre ahora en funciones es un periodo en el cual el presidente tiene que continuar haciendo los cargos que venía desarrollando hasta el momento y por lo tanto todos aquellos actos que de ahora en adelante durante este proceso interino se produzcan tendrán la misma responsabilidad que si fuera un presidente ordinario y que no estuviera en funciones. Por lo tanto, digamos que la continuidad del presidente Carlos Mazón en este momento y hasta que se publique su nuevo sucesor, pues será exactamente la misma en cuanto a responsabilidad y en cuanto a que está al mando de lo que es el gobierno. Otra cosa es que, pues cara a la galería, sea en funciones porque ya ha presentado su renuncia, pero hasta el momento, digamos que los efectos más claros tendrán efecto cuando haya un sucesor a la presidencia o cuando se disuelvan las Cortes y se convoquen nuevas elecciones. Pablo, ahora otra cosa que preocupa a las personas en Valencia, porque Mazón parará unos días su actividad para una consulta médica, así lo ha dicho, ¿no? ¿Hasta qué punto una eventual baja médica podría afectar su deber de comparecer ante las comisiones de investigación o responsabilidades pendientes? En principio, todas las bajas médicas no deberían afectar a las comisiones de investigación, si bien es cierto que una baja médica que pudiera pues acarrear unas, digamos, consecuencias tan negativas que un médico, un facultativo, entendiera que por esas dolencias no puede someterse a esas comisiones de investigación, evidentemente se postergarían, que no anularían, es decir, la efectividad, digamos, pues lo que haría sería aplazarse esas comisiones de investigación, aplazarse esas convocatorias y, por lo tanto, aplazarse esos mítings a los cuales estuviera convocado. Pero, como bien digo, no parece ser que una baja en estos momentos
pues pueda, digamos, alterar demasiado lo que es el devenir ordinario de esas comisiones de investigación, porque, ya digo, aunque pueda haber un retraso, si el facultativo entiende que en estos momentos no se puede someter a esas comisiones, pero en ningún caso las anularía, ni mucho menos las dejaría sin efecto. Por lo tanto, lo único que podríamos estar es ante un retraso en la celebración de las mismas, pero en absoluto con un resultado que fuera ni mucho menos definitivo. Pablo, finalmente, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿qué aprendizajes jurídicos o políticos pueden derivarse de esta experiencia, ¿no? Sobre todo para estos funcionarios, para estos líderes que están allí siempre con una alta responsabilidad frente a sus comunidades? Pues es evidente que cuando uno ejerce un cargo con una responsabilidad tan importante como es la de representar al pueblo y por lo tanto protegerlo de cualquier acontecimiento, ya sea un acontecimiento esperable, un acontecimiento como en este caso una catástrofe meteorológica, pues que habían predicciones, pero en absoluto de la magnitud que llegaron a serlo, evidentemente lo que se tiene que estar es al mando y lo que se tiene que hacer es automáticamente y de forma inminente ponerse al servicio de la ciudadanía y de los servicios de emergencia. Aquí lo que precisamente se le está imputando y achacando a Carlos Mazón es no haber tardado, como bien comentabais, 14 horas en realmente haberse reunido con el servicio de emergencia, haber ido a comer con una periodista cuando todo estaba ya aconteciendo, cuando ya habían una serie de alertas por parte de la EMET y por lo tanto todo eso es lo que pues de cara a futuro los nuevos dirigentes políticos tienen que tener en cuenta de cara a evitar las consecuencias nefastas que se han producido y por lo menos estar a la altura y responder en virtud de los cargos que ostentan. Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecerle infinitamente a Pablo de Palacio, abogado y analista político. Gracias por su tiempo, por su punto de vista, recordando esa situación de Carlos Mazón y también la tragedia de hace un año en Valencia. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Hugo.